Tarde. Vamos a conversar con Andrés Castañeda, ahora coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros. Andrés, buena tarde, ¿cómo estás? Hola, Dan, mucho gusto el auditorio. Gracias. Oye, pues se ha retomado esta vacunación contra COVID. Habíamos iniciado de una manera muy lenta y ahora han llegado más dosis de esta vacuna de AstraZeneca. ¿Qué impacto tendrá en la población? ¿Es lo suficiente o nuevamente nos quedaremos cortos? Bueno, pues la verdad es que es poca la vacuna que ha llegado. Es una muy buena noticia que haya iniciado ya el proceso de vacunación, pero aún, nos quedamos muy cortos. Es parte del plan. Ojalá que estén llegando ya de manera constante y empiecen a fluir pues todas las vacunas. Habrá que revisar también la llegada, que está ahora ya avisada la llegada para la vacuna de Pfizer para complementar las dosis para los profesionales de salud, que es algo que pues es muy muy importante. No hay que quitar el dedo del renglón. Quienes están expuestos y deberían ser vacunados primero son los médicos, tanto los médicos en formación como los profesionales de salud, y continuar ya con el proceso así como el plan estaba delimitado, primero los adultos mayores y después para edades más jóvenes. Pero sí, nos seguiremos quedando muy, muy cortos. El lote que llegó es chiquito, ¿no? 500,000 de personas podrán ser vacunadas y está pulverizado en todo el país. Entonces, el impacto realmente que veremos será de manera individual, no tanto en el beneficio colectivo que también tienen las vacunas. Andrés, respecto a lo que se dijo la semana pasada de que no hay problema, lo dijo el subsecretario López-Gatell, de estar mezclando dosis de diferentes farmacéuticas, si una primera dosis fue de una farmacéutica y una segunda es de otra, que no hay problema. ¿Esto cómo se ve? Bueno, en el caso de lo que comentó el subsecretario, creo que no se entendió del todo bien. Lo que él decía es que en teoría podría no haber problema, pero aún no hay evidencia, ¿no? Entonces no está recomendado que ningún país tome este tipo de acciones. Estrictamente por cómo funcionan las vacunas y específicamente este tipo de vacunas, se prevé que pudiera haber una combinación, pero y de hecho ya hay estudios clínicos que están buscando evaluar si esto es posible, pero mientras no tengamos esa evidencia, no es recomendable que se implemente así el proceso de vacunación. Respecto a la estrategia, ahora vamos a la estrategia, iniciar en los sitios alejados, comunidades rurales, donde hay menos concentración de población. ¿Esto por qué se hace? ¿A qué obedecerá esta estrategia? ¿Es correcta? Pues mira, realmente me encantaría que la autoridad fundamentara mucho más esta decisión, ¿no? La decisión aparentemente es como por un tema, pues parecería un tema más político, porque realmente científicamente es una mala idea empezar a vacunar en zonas mucho más alejadas, en zonas que no necesariamente tienen la mayor tasa de incidencia o la mayor tasa de mortalidad, o donde digamos está más prendido el contagio del COVID, y se está usando un argumento de justicia social, que si bien es muy muy importante y el tema de la equidad debería ser considerado siempre cuando se hable de un proceso de vacunación, pues sí valdría la pena cuestionar un poquito más a la autoridad y decir, bueno, ¿por qué no empezamos, por ejemplo, por comunidades que también son marginadas, con muchas personas vulnerables, pero donde la incidencia es muy alta, como Ecatepec, como Iztapalapa, en la Ciudad de México? Ahí sí necesitaríamos que la autoridad abundara mucho más y explicara, justificara cómo no es una estrategia política y es realmente una estrategia de salud pública. Difícilmente puedo encontrar yo un argumento no político en ese sentido. ¿Cómo ves esto de que parte de estas dosis, de las pocas que están llegando, pues se tendrán que ir a los servidores de la nación? Estos grupos de vacunación que son muy amplios, están los servidores de la nación, maestros incluso. ¿Ahí qué sucede? ¿Por qué esta decisión de la autoridad? Pues aquí lo mismo, ¿no? Deberíamos ser los ciudadanos mucho más exigentes con identificar cuáles son el personal de salud en riesgo mayormente expuesto, ¿no? Porque primero
a unos y a otros no, si bien estas personas, los servidores de la nación, estarán acompañando las brigadas de salud, igual que cualquier profesional, quizá en ese sentido podría justificarse su vacunación, pero no tiene sentido el vacunarlos cuando todavía no había empezado el proceso de vacunación y cuando todavía hay muchos profesionales que están expuestos, que están en la primera línea y que aún no se les ha cubierto con las dosis necesarias. Entonces, o sea, sí es muy delicada la línea en cuanto a que el proceso de vacunación obedezca a evidencia científica, a un proceso real de eficientar el recurso y no un tema político que muchas veces pareciera, y sería muy importante que pues nos aclararan este asunto. De acuerdo a las proyecciones nacionales, incluso internacionales y de organismos ciudadanos, civiles aquí en nuestro país, ¿será factible llegar a un porcentaje aceptable de vacunación en este 2021? ¿Podrá ser esto? Hay que considerar dos factores, ¿no? Uno es que se nos surta la vacuna, ¿no? Si bien es un proceso a nivel mundial en donde las comunidades que producen la vacuna o estos países que podríamos catalogar como más poderosos están priorizando su distribución y por lo tanto no están enviando la vacuna al resto del mundo, ¿no? Entonces ese es un factor. Si eso se diera, en México por supuesto que existe la capacidad para vacunar a la mayoría de la población, siempre y cuando tengamos la vacuna, eso hay que decirlo, pero bueno, si ponemos el ejemplo de que 30 millones de personas pueden salir a votar en un solo día, pues por supuesto que en México existe la capacidad para vacunar a toda la población en lo que queda de este año. Por otro lado, la famosa y tan prometida vacuna rusa, Sputnik V, ¿qué pasa con esta vacuna? ¿Tardará en llegar? ¿Ya se borró esa sospecha que había de su efectividad de esta vacuna? Pues mira, hay buenas noticias aparentemente con esta vacuna. Una de las notas en contra o de los puntos en contra es que no teníamos evidencia pública revisada por pares de qué tan eficiente o no es esta vacuna. La buena noticia es que ya la tenemos, ¿no? Es un estudio de la tercera fase que invita a pensar que hay una muy buena efectividad y que es segura la vacuna. Esa es buena noticia, por lo tanto se aprobó tanto por el Comité de Moléculas Básicas en México como por la COFEPRIS. Esa es una muy muy buena noticia. Habrá que ver, y como todas las vacunas todavía siguen en un proceso de análisis, ¿no? Habrá algunas que en la práctica y en algunas regiones funcionan mejor que en otras. Esto por el tipo de virus, o digamos que es un caballo de Troya que mete este partícula que entra en nuestro cuerpo. Este caballo de Troya es un virus que es muy prevalente en las Américas. No se han hecho estudios en las Américas y esto podría dar de alguna manera indicios de que pudiera no ser tan efectivo. Sin embargo, no se han hecho los estudios. Por lo que tenemos en población rusa, es una vacuna que es eficiente, que hay que utilizarla como un recurso. Esperemos que llegue pronto, por lo que tenemos noticias de la autoridad, estará llegando próximamente. Habrá que estar vigilantes de que efectivamente así lo sea, seguir evaluándola. Y lo mismo pasa con las vacunas chinas o con otro tipo de vacunas que surjan en el futuro. Habrá que seguir evaluándolas y habrá que tener un escrutinio científico y un seguimiento muy puntual de si están sirviéndonos o no. Pues Andrés Castañeda, director de las causas de salud y bienestar, te agradecemos mucho tu participación con Mega Noticias TVC esta tarde. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, buena tarde.